El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según el relato de Marcos que acabamos de escuchar, que va unido con los relatos de los domingos pasados, estamos leyendo hoy el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Según ese relato, hasta por 3 veces Jesús les insiste de que iba a ser llevado a la cruz, que iba a ser torturado. Les muestra el destino que lo espera. Les recuerda que su entrega al éxito no es como lo piensa el mundo, no es un éxito triunfal que imaginan sus discípulos. Al final, lógico que habrá resurrección, es lo que les dice él. Será entregado, pero al final resucitará. Pero primero hay que pasar por la etapa de la cruz, de la dificultad. Ahora, a estos discípulos no les termina de entrar en la cabeza que Jesús tiene que morir de ese modo. Es por eso que ellos siguen creyendo que la cosa va a ser como fácil y que no va a pasar nada, que probablemente sea crucificado, pero que quién sabe, como nos pasa muchas veces a nosotros, que vemos el peligro en el horizonte, pero sin embargo como que queremos obviarlo, hacernos los indiferentes y que no está pasando nada, frente a Jesús, que es lúcido. Si alguien tiene lucidez, es Jesús. Y eso tiene que acompañarnos a nosotros siempre. Esa lucidez para decir, mire, aquí lo que está en juego es esto, y lo que va a pasar es esto. Él no le oculta nada a sus discípulos. Les dice claramente que lo que viene es muerte y persecución y cruz, y que también habrá resurrección, pero primero hay que pasar por el Viernes Santo, cosa que nos cuesta entender. A los discípulos se les pasó todo aquel, porque fíjense que el Evangelio se da en un contexto de camino. Jesús va camino. En todos estos evangelios, en los 2 últimos domingos y en este, encontramos a un Jesús que va de camino. Y va de camino regresando después de una misión, va a su casa.
Marcos lo presenta llegando a Cafarnaúm, que era donde él tenía la casita, donde se reunía, donde tenían como el centro de operaciones, diríamos hoy. Y al llegar a Cafarnaúm, él se da cuenta que habían conversado animadamente y que además habían discutido por el camino. Pero en esa discusión no estaba Jesús, como nos pasa siempre. Tenemos discusiones en las que Jesús no está presente. Hacemos elucubraciones, elaboramos planes, hacemos proyectos pastorales y todo lo que sea, proyectos sociales, pero Jesús no está. Y después Él nos pregunta, después Él nos interroga, como interrogó a los discípulos, ¿de qué hablaban por el camino? Y se miraron unos a otros y tenían miedo de decirle de qué hablaban, porque ¿saben de qué habían hablado por todo el camino? De quién de ellos era más importante, porque seguramente estaban pensando en los cargos, estaban pensando en las posiciones que iba a tener cada uno, estaban pensando en eso de jerarquías que tenemos hoy en la iglesia, ¿no? Frente a este evangelio, lo jerárquico de la iglesia desaparece, no tiene espacio aquí. Lo jerárquico como lo vemos hoy en la iglesia, en el que hay una pirámide, porque eso el Concilio Vaticano II la eliminó, pero sigue presente, lamentablemente. Una pirámide donde está arriba uno que es más importante y abajo otros que lo siguen en importancia, y abajo está una base en la pirámide que es el pueblo. Eso lo eliminó el Concilio Vaticano II, pero en la teoría, en la praxis sigue. Díganme ustedes dónde entra el que seamos más importantes en este evangelio. Si alguno quiere ser el primero, palabras propias de Jesús, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. La jerarquía en la iglesia se mide por el servicio, no por el prestigio, ni por los títulos, ni por la importancia que le hayan dado en la comunidad cristiana porque lo han proclamado, porque tú tienes que estar arriba en la pirámide, no. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el que reciba a uno que sea como un niño, a mí me recibe, dice él. Hay que abajarse. Jesús entra en la historia por abajo. Jesús no entra en la historia de la humanidad por arriba, no viene de un palacio, viene de un establo en la periferia de una ciudad abandonada, pobre, humilde por allá, de Belén. Y nace en la periferia porque ni siquiera tuvo una posada para nacer. Jesús entra en la dinámica de la historia del ser humano por lo humilde, que de ahí viene la palabra humilde, viene de humus, que significa tierra, la tierra abonada, la tierra de abajo, que le da vida a las plantas. Humilde viene de humus. Seamos humildes. Entendamos que estamos llamados a servir para poder ser los primeros en la iglesia. Y que hoy también Jesús nos haga la pregunta, ¿de qué hablan ustedes? Ustedes cristianos, católicos, ustedes los laicos, porque esto no pasa solamente dentro de la institución eclesial, esto pasa también dentro del mundo laical. Te encuentras con grupos de apostolado donde existe uno o dos o tres o una cúpula a la que le tienen que rendir pleitesía a los demás. ¿Cómo nos encanta ocupar espacios para que nos alabe la gente, como dice también el Evangelio? Pues hoy es un día para que nos preguntemos, ¿yo soy el primero porque sirvo? ¿Me he pasado la vida preguntándome qué lugar de importancia tengo en la sociedad? Me he preguntado si la importancia que tengo en mi comunidad, en mi espacio, en mi familia, en mi grupo, en la institución donde trabajo, si la importancia que tengo y que me la da el pueblo es porque sirvo.
es porque me presto para el servicio de los demás como el último, sin esperar los primeros puestos? ¿O es que acaso yo pretendo tener la importancia que propone el mundo? Una importancia que es a través de títulos, a través de posiciones, a través de colocar el otro como escalera para subirme yo, utilizar el otro como escalón para yo subir. Esa no es la dinámica de Jesús, hermanos. Ojalá que esto nos quede claro y que hoy podamos reflexionar y que nos quede también esto como plegaria para la semana. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Señor, que tú me des la gracia de ser servidor de todos, de ser el último en los puestos, pero el primero en el servicio. Que así sea.